8:52 hora central europea. Vamos a dar comienzo a nuestra tertulia geopolítica. Nos acompaña aquí en directo en Negocios Televisión Gisela Turazzini, CEO de Black Bear. Bienvenida. Bienvenida, muchísimas gracias. Siempre contenta de estar aquí, como siempre, todos los miércoles para los oyentes televidentes que nos vean. Y nada, como siempre, un placer, acompañada de buenos compañeros. Pues vamos a presentar a esos compañeros. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto en geoeconomía. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Alma. Muy buenas tardes a todos. Y tenemos también a Javier Esguevillas, hoy tertulia A3. Javier Esguevillas, experto en relaciones internacionales y profesor universitario. Bienvenido, Javier. Buenas noches, Alma, Gisela. Pues vamos a empezar hablando de la situación geopolítica, mirando a Rusia. Rusia, con un papel protagonista en la guerra con Ucrania, hablaba de que promete responder al ataque ucraniano con misiles de largo alcance que hoy se ha producido, mientras también teniendo un papel bastante protagónico en torno a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Entonces os quiero preguntar con qué expectativas tenéis en torno a la evolución del papel de Rusia a nivel internacional. Hoy veíamos cómo Europa anunciaba nuevas sanciones contra Vladimir Putin y contra su entorno. Os quiero preguntar cómo creéis que va a evolucionar pues ese papel que tiene Rusia en este momento, Gisela. Bueno, yo creo francamente que, como sabéis, Rusia sigue demostrando con hechos que la invasión a Ucrania pues ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Esta absurda guerra, como lo comentábamos el otro día, pues que jamás debería haber dado comienzo, ha significado un coste enorme para Rusia y para Europa, ¿no? Creo que tanto Zelensky como Putin tienen parte importante, evidentemente, de culpa en este conflicto, ¿no? Yo creo que el ego de ambos pues está provocando y ha provocado que nadie quiera ceder, y en esa lucha de egos se olvida el coste social, ¿no? Y el coste económico de una guerra, como digo, pues que nunca debería haber dado comienzo. Obviamente Putin tiene la bandera de agresor, eso lo sabemos, pero Zelensky para mí tampoco es ningún santo, ¿no? Dicho esto, es importante remarcar que para Putin pues, ha sido un fracaso esto principalmente por la desintegración de esas alianzas geopolíticas que tenía. Yo creo que él pensaba que resolvería la guerra en cuestión de meses, afianzándose en la narrativa pues, como una gran potencia militar, ¿no? Y económica, pero no contaba con que Ucrania se iba a convertir en su Vietnam, ¿no? Ahora solo yo creo que queda ganar la guerra de la propaganda, ¿no? Y aparte de esta vietnamización de Ucrania, con lo que no contaba Rusia era con el desmantelamiento del cinturón chiita, ¿no? En 2015, cuando Moscú envió miles de tropas para apuntalar al Assad, pretendía afianzar Rusia como una potencia mundial, ¿no? Manteniendo esas bases en Siria y teniendo una clara influencia, evidentemente, en Oriente Medio. Así que en estos momentos yo creo que Rusia pues no ha tenido la capacidad económica, no la ha tenido tampoco política para poder apuntalar ese cinturón chiita que os comento. Y mucho ojo, que no es descartable que veamos un derrocamiento del régimen de Irán, ahora que los israelitas pues han visto las orejas al lobo, ¿no? Creo que Jordania, en este caso Egipto y Arabia, dejarían margen de maniobra a Israel para terminar con los regímenes de Irán y Yemen, una vez evidentemente destruidos los grupos terroristas de Hamas y de Hezbollah, ¿no? Sin duda, el error de cálculo para mí de Rusia en la invasión de Ucrania es histórico para mí. Pues vamos a continuar con la opinión sobre este mismo asunto de Miguel Ángel. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo con Gisela, quizás no, con una postura no tan radical. Yo, obviamente, como ya lo he expresado de una manera contundente y muchas veces, estoy totalmente en contra de lo que ha hecho Putin y de todo lo que ha representado. Desgraciadamente ella le da un papel preponderante a Zelensky que desgraciadamente yo creo que a él le gustaría tener, pero que en esta historia es un convidado de piedra. Sobrevive única y exclusivamente gracias a que Occidente ha sido capaz de enviar no solamente dinero, sino armamento y munición suficiente y equipos para que entrenen a sus tropas, porque sus tropas en términos militares no tienen categoría de tal, son levas. Lo que pasa es que también es cierto que no hay nadie mejor motivado que aquel que tiene ganas de luchar, aunque no tenga entrenamiento, ¿no? Sí que creo que ha sido un fracaso, pero no una derrota para Putin. Yo creo que Putin, y me disgusta decirlo, coste, no quiero con esto que parezca que yo soy pro ruso ni mucho menos. O sea,
creo que Putin sí que ha ganado, ha conquistado de hecho muchísimo terreno que puede capaz de vender internamente, porque al fin y a la postre es terreno prorruso, Luhansk, Donbass. Lo que ocurre es que algo que él quería, yo creo que Occidente no se lo va a permitir, no Zelensky, Occidente, que es la toma de Odessa dejando sin salida al mar a Ucrania. Obviamente la situación económica inicial que empezó a tener ha sido capaz de recuperarlo, es decir, sus números se han mantenido bastante bien. Ha tenido una relativa suerte porque a pesar de que ha tenido que vender el petróleo por debajo de $40 cuando estaba muy por encima de los $90, pues dices, oye, he perdido un dinero importante, pero el petróleo le ha dado un fuelle económico que le ha sido capaz de mantener. Pero tiene un problema muy importante, que es que ya no tiene tropas. Es decir, porque si destina el armamento material y sobre todo las tropas que tiene en otras líneas de potencial frente de defensa, desabastece, lo desabastece y lo pone en peligro. Ojalá, pero no creo que vaya a ocurrir, que Gisela tuviese razón con lo de Irán. Yo creo que el régimen político de Irán es el único país del mundo con un régimen teocrático de verdad. Es decir, un régimen donde los que gobiernan porque son religiosos. Descarto obviamente Afganistán, porque eso es un sistema de tribus. El resto son regímenes políticos con más o menos influencia política. Yo decía hace bastante tiempo que o mucho había cambiado la cosa desde que yo dejé de ir a Teherán, o realmente el tema del velo no era más que una excusa para la crisis económica que tenían allí. Que realmente el problema del velo como tal no existía con esa radicalidad en Irán, sino que era un tema económico, es decir, una crisis a la que están sometidos y que están ahogados. Pero no nos olvidemos, es una cuasi potencia nuclear. No sabemos realmente cuál es el nivel de avance de las armas, pero sí se habla de que tiene armas nucleares sucias, que ya son suficientes para liar. Por tanto, yo no creo que Israel vaya a poder atacar. Lo que ocurre es que claramente lo que ha pasado ahora mismo, que yo aquí al protagonista principal que veo es a Turquía, con un sistema de desinformación increíble para intentar de alguna manera quitarse del medio a los kurdos, ha permitido que un régimen pro-ruso manejado por una minoría religiosa alauita, porque Siria es un país con una preponderancia brutal suní, los alauitas son una subfracción de los chiíes, acaban de quitarle el paso que tenía de Irán para enviar armas a los ejércitos proxy, particularmente a Hezbollah. Entonces, eso es un problema. Y luego para Rusia, vamos a ver si le mantienen o no le mantienen los actuales gobernantes, que también vamos a ver cuánto de radicales son, el puerto que tienen, porque sería la única salida al mar que tiene al mar Mediterráneo, aunque no sea su país, pero que la tienen los rusos. Y es una parte muy, muy crítica, y vamos a ver cómo responde. Es decir, esta gente que viene ahora como muy moderada, primero no son tontos, tienen ya una experiencia de gobierno importante, no son los talibanes iniciales, han estado gobernando, han montado un sistema de seguridad social, un sistema jurídico, un sistema de control, una provincia que se dice. Es decir, tienen experiencia y el gobernante no es un fanático, pero será un fanático, pero no es un loco. Este es de una familia de ingenieros de origen saudí, de origen y de nacionalidad saudí, y de luego de tonto no tiene un pelo. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero para Rusia es un problema, pierde influencia en la zona de una manera clarísima, y para Irán es algo más, porque deja de tener una vía para enviar armamento y material a sus ejércitos proxies. No sé si alguien... Sí, bueno, yo discrepo profundamente, especialmente de Gisela y algo del compañero, discrepo en tres cosas fundamentales. La primera, yo no creo que en general Rusia haya perdido ni ganado nada que no tuviera ya planificado. El objetivo de Rusia, creo, con la guerra en Ucrania, era plantear a la OTAN la disyuntiva de desaparecer o hacerse más fuerte. Consiguió su objetivo, que es tener un enemigo en la OTAN y hacerla más fuerte. Yo no creo que la palabra Vietnam pueda ni en broma utilizarse con la guerra de Ucrania, por muchas razones, por lo que significó la guerra de Vietnam y sobre todo porque
para Rusia no va a ser una derrota de ningún tipo lo que está pasando en Ucrania. Me temo que va a ser una derrota para Ucrania precisamente, pero en ningún caso Vietnam. Yo creo que la guerra de Vietnam significó muchas cosas geopolíticamente hablando y a nivel militar también. Y eso enlaza con la parte del interés de Rusia en Oriente Medio, en el que ahí discrepo de los dos compañeros porque yo creo que primero Rusia, o creo que no habría pasado lo que ha pasado en Siria si no es con el visto bueno de todas las potencias, incluida Rusia, que tienen intereses en la zona. Rusia, Turquía, Estados Unidos, la Unión Europea, obviamente todos han levantado la mano para que pase lo que ha pasado en Siria. Que por otro lado, yo no tengo, o lo que puedo discrepar en cuanto a qué va a pasar en la zona, y siempre hablamos de lo mismo, hablamos del temor, hablaban de derrocar a Irán, de que Irán es un país teocrático y una dictadura cruel y que sin duda lo es, pero nos olvidamos que Saudi Arabia lo es también y otros países alrededor y que en este caso, como alguna vez hemos podido también comentar, el papel de Israel es vergonzoso. Por tanto, me temo que para solucionar Oriente Medio, con o sin Rusia, que creo que le importa bastante poco en la actualidad a Rusia, Oriente Medio, creo que hace falta que pongamos a los tres países, digo, a Saudi Arabia por lo que significa, a Irán por lo que es y a Israel en el mismo nivel. Si no hay un planteamiento de que los tres lo están haciendo extremadamente mal, no vamos a encontrar ninguna solución, porque pensar que Israel puede acabar con el régimen de Irán o a raíz de lo que ha ocurrido en Siria, Irán va a caer, pues primero me parece que no puede pasar, que no va a pasar. Y segundo, me gustaría que pasara, o si pasara en Irán, que pasara lo mismo con el señor Netanyahu, porque en Oriente Medio estamos asistiendo a un genocidio por parte de quien todos sabemos y a una recolocación de lo que está ocurriendo a raíz de lo que ha pasado en Siria, que es la caída del amigo de Occidente, que es de la señora Assad, era amigo de Occidente, no solo de Rusia, que vamos a ver si nos permite reconfigurar el mapa y parece que hace bueno a los que eran malísimos antes, porque hemos sido nosotros también bastante malos y torpes en la zona. Preguntar precisamente sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y qué papel va a jugar en la reconfiguración de esos conflictos geopolíticos. Trump, que lo nombra mañana persona del año por parte de la revista Time. Gisela. La verdad es que sí, creo que tanto en este caso, como comentaban mis compañeros, que también discrepo, pero no tenemos tiempo, creo que tanto Putin como Zelensky están deseosos de que Donald Trump les eche ese capote y logre terminar con esta guerra, alzándose como ganadores ambos de cara a la opinión pública, ¿no? Yo creo que ahora ninguno quiere dar su brazo a torcer, como les decía antes, ¿no? Y mientras Putin reza para que Ucrania se quede sin fondos antes que ellos, pues claro, para eso, para que eso suceda en Europa, pues le tienen que cortar el grifo a Zelensky. Así que están, yo creo, ahí intentando los dos que pase algo, ¿no? Yo creo que es probable que esto no suceda a corto plazo, ¿no? Pero que lo haga Estados Unidos, eso sí es más plausible para mí, ¿no? ¿Va a terminar Donald Trump la guerra en 24 horas, como decían, o como dicen por ahí? Pues no sé si en 24 horas, pero estoy convencida de que sí que vamos a ver el fin de esta guerra en breve y que Donald Trump tendrá la mano ganadora. Estoy convencida de ello y es que yo creo que el liderazgo que le falta absolutamente a nuestros líderes europeos le sobra a Donald Trump, y ojo que yo no soy ninguna fan de Trump, es más bien yo creo el demérito absoluto del resto lo que va a provocar que por fin esta guerra termine, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, Donald Trump tiene dos características. Una, habla mucho y dice muchas veces cosas que son barbaridades, pero no nos olvidemos, maneja el país económica y militarmente más potente del planeta. Entonces, muchas veces cuando estás en una posición de control puedes permitirte decir cosas que luego se cumplen a medias. Hombre, esto de acabar en 24 horas lo dudo, pero no me queda la duda de que Ucrania no puede subsistir sin el apoyo norteamericano. Cuando lo ponemos las cifras, el apoyo en armamento y material que ha recibido Ucrania, casi el 80% ha llegado de Estados Unidos, lo cual significa que solamente el 20% ha llegado de Europa. Con el 20% tú no eres capaz de sostener las líneas de defensa que tienes ahora mismo. Ahora mismo aquello es una picadora de carne humana, tanto en un lado como en el otro, porque se está hablando de 300.000 bajas por cada bando. Es decir,
una verdadera salvajada. Pero si a los ucranianos encima le quitas el 80% del apoyo en material, y ya no en dinero, porque el problema del comercio de armamento, muy en contra de lo que se piensa la gente, esto no es ir al súper. Y dices, deme un kilo de disparos de 155 milímetros. Es decir, necesitas que te abastezca una potencia, primero porque hay un acuerdo entre las potencias occidentales donde para vender a otra necesitas el permiso de las otras. Y en este aspecto, creerme que, como tú bien sabes, Alma, lo conozco a la perfección. Entonces, la falta, si Donald Trump le corta el grifo, hay un problema. Por lo tanto, yo entiendo que la responsabilidad, quizás no de él, pero quizás de algunos de los militares, y cuidado, no del que va a ser secretario de Defensa, que yo creo que de Defensa sabe lo que yo sé de construir puentes, que como los construía se hunden, vamos, a un comentarista de televisión. Puede haber un problema. Entonces yo creo que lo que intentarán es algún tipo de acuerdo de que yo creo que mucha gente venimos diciendo de que la única alternativa, porque Putin no puede perder, es fijar las nuevas fronteras en las líneas de defensa actuales. ¿Lo va a conseguir rápidamente? Bueno, pues yo entiendo que intentará apuntarse un tanto lo más rápidamente posible. Y aquí, lo he dicho siempre, Zelensky es un invitado de piedra, no tiene nada que decir. Lo que le digan, desgraciadamente para él, no lo quiero evaluar ni como bueno ni como mal político. Lo que quiero decir es que técnicamente Ucrania es un país fallido ahora mismo, porque no tiene capacidad de defenderse, de no aguantar, inclusive con un país que ha sufrido un nivel de bajas brutales como ha sido Rusia. El ejército ruso, para aquel que no lo conozca, no es un ejército muy grande, es un ejército del tamaño del inglés, pero ya previamente a esta guerra su nivel de abastecimiento de material y munición era muy inferior, tanto en cantidad como en tecnología, al inglés. La única diferencia es que tiene 2.000 cabezas nucleares que pueden ser disparadas y que se acaba el planeta inmediatamente, ¿no? Y es una baza muy importante que hace que Putin no pueda, bajo ningún concepto, perder. Y perder le llamamos a que se retire, que retire todas las líneas y que vuelva a las fronteras previas. Yo creo que eso no va a ocurrir. La historia es que sea capaz de convencer Trump o quien sea dentro de la administración norteamericana, de los rusos, de que se conformen hasta donde han llegado y que esto acabe, que sería además, digo, lo más razonable, porque es una picadora de carne humana lo que está ocurriendo allí. Yo solo aportaría que espero que Donald Trump cumpla lo que ha prometido, y es que no va a gastar dinero en guerras por ahí lejanas, y que por tanto ese dinero que el compañero establece, un 80% del total del volumen de la ayuda militar a Ucrania, desaparezca, con lo cual posiblemente el conflicto quede como está, y al margen del desastre de la guerra y de la gente que ha muerto y que todavía, me temo que todavía algunos tendrán que morir todavía en las próximas semanas hasta que se alcance el acuerdo de paz, si es que se alcanza, el debate vuelva a donde estaba hace 2 años, y es que ocurre con la OTAN. Y ahí también Trump, por suerte para Europa en este caso, su presencia nos va a permitir volver a lo que decíamos en el Consejo Europeo de diciembre del 21, en el que hablábamos de una seguridad y una defensa europea al margen de la OTAN, construirla, y eso es lo que tenemos que hacer, dedicar nuestro esfuerzo, una vez que acabe la guerra en Ucrania y con Rusia, y con Trump al frente de Estados Unidos, dedicarnos a construir nuestro propio espacio de seguridad y de defensa al margen, poco a poco, de Estados Unidos y de la OTAN, que, como también él quiere, pues dejaremos de pagar todos, espero, y desaparezca de manera natural. Bueno, perdonadme, no hay que aclarar, a la OTAN no le paga nadie, ¿eh? Es decir, lo que pide la OTAN es que cada miembro se gaste el 2% del PIB, se lo gaste en su propio ejército. Es lo que la OTAN exige, no que le pagues a la OTAN el 2% de tu PIB. No hay un pago más allá del mantenimiento de lo que son los cuarteles generales. De hecho, en España tenemos parte del cuartel general de la sección sur, y hay uno que está a menos de 2 kilómetros de donde yo vivo. Una cosa importante, dicen que no hay mal que por bien no venga, y es verdad. Es decir, la llegada de Trump puede ser que inste y que fuerce a que Europa monte un ejército propio. Hasta ahora somos un club de amiguetes
donde los ricos pagan la fiesta a alguno de los pobres. Lo único que nos hemos puesto de acuerdo, y no todos, es en ceder el control de la política y la soberanía de la política monetaria. Yo creo que si esto consigue que hagamos un ejército propio, indirectamente estaremos gastándonos ese 2% del PIB que exige la OTAN, y por lo tanto la estructura se mantendrá, pero además tendremos un ejército realmente propio con mando único en toda Europa, o por lo menos en la gran mayoría de los países europeos. Se ha puesto sobre la mesa ahora la idea del 3%, pero también es el eterno debate. Voy a contar una noticia de última hora antes de continuar hablando de otro asunto, porque nos vamos a ir a Argentina. Y esa última hora tiene que ver con Rusia, y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que Moscú cuenta actualmente con los suficientes medios y palancas para confiscar los activos occidentales bajo su jurisdicción en represalia a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de proporcionar a Ucrania ayuda a través de un préstamo por valor de 20.000 millones de dólares que será devuelto con las ganancias obtenidas de los activos rusos congelados. La administración Biden está intentando, dice Rusia, con su fervor en contra de Putin, imponer sanciones tantas como sea posible antes de que el equipo de Donald Trump asuma el poder el próximo 20 de enero, dice el Ministerio en un comunicado. Al mismo tiempo, el Ministerio ha revelado que los activos occidentales confiscados se utilizarían para expandir la industria del país y apoyar proyectos de desarrollo de infraestructuras en varias regiones rusas. Y vamos a cambiar drásticamente de asunto y vamos a pasar ya a otro tema que tiene que ver, que le gusta especialmente a Gisela, tiene que ver con la llegada hace 366 días de Javier Milei a la Casa Rosada. Se cumple un año. Gisela, ¿qué balance haces? Bueno, el balance es muy positivo. Ya sabes, venimos comentándolo desde hace un año, además contigo, Alma, mano a mano las dos hemos seguido esto. Milei se presentó al mundo como un bicho raro en la política internacional, como ese friki con aire gamberro, ¿no? Tildado por el establishment como un loco a favor del tráfico de órganos y otras barbaridades que se han descontextualizado totalmente, y se ha convertido en un mito, en el político más singular y carismático del siglo XXI. Evidentemente, como argentina, como libertaria y además como persona, estoy muy contenta de que se haya cumplido este año. Creo que las decisiones que ha tomado han sido duras. Argentina es un país, digamos, con una historia muy complicada y necesitaba una operación a corazón abierto, como sabemos. Esto aquí no se entiende, aquí en España no se entiende muchas veces cuando ha de tomar esas decisiones tan drásticas, ¿no? Las necesitaba, han sido duras, pero sin paliativos, ¿no? Yo creo que ha aplicado esa receta de la motosierra al dedillo y los resultados pues están siendo espectaculares, esto no lo podemos negar. Ahora mismo estamos en el camino de conseguir ser el país más libre del mundo, ¿no? Que Argentina lo sea, y espero que pronto España tenga la misma posibilidad, ¿no? Yo creo que este modelo de la motosierra, como sabéis, ha pasado de ser de la excentricidad a ser un modelo exportado a Estados Unidos, un modelo que se basa en la desregularización, y es un ejemplo que ahora mismo Estados Unidos, de la mano de Trump y de Elon Musk, está siguiendo, ¿no? Argentina ha logrado, muy atentos los que estáis en casa, el equilibrio fiscal, la estabilización del tipo cambiario, el control de la inflación, el agradecimiento social, evidentemente. Ahí están los datos. Abaratar el coste del alquiler, atraer la inversión internacional, incrementar los salarios en términos reales, cosa que aquí no pasa. Terminar con las huelgas, evitar la hiperinflación, reducir drásticamente el tamaño del Estado, reducción de esas pensiones y privilegios de los políticos de turno, no de la gente, de los políticos. Y yo creo que esta ha sido, señores, la reforma estructural más grande de la historia. Es un país moderno, con la ley de bases ha conseguido también la reducción de otras muchas cosas, ha reducido la delincuencia y ahora mismo, hoy, creo, si mal no recuerdo, ha sido hoy o ayer, ha anunciado una reducción del 90% de los impuestos para la gente, ¿no? Ya para terminar, yo creo que estamos sin duda ante el mejor presidente del gobierno del mundo. No lo digo como grupi, yo ya sabéis que soy muy independiente en mis decisiones y en mis pensamientos, pero ahora vemos que no es el loco de la motosierra, simplemente tenía razón, y el problema que tenemos es ese miedo que tiene la casta política de sentirse amenazados ante un líder que viene a demostrarle al mundo que el Estado es la gran mentira de nuestra sociedad y que una sociedad liderada por las ideas de la libertad pues significa una sociedad hecha para sus ciudadanos y no para los gobernantes.
Termino ya, ¿qué te digo, Alma? Ese rayo de esperanza para mí como libertaria es evidentemente una opinión personal, pero es un ejemplo para muchos de lo que podemos hacer en otros países como este, ¿no? Vamos con Miguel Ángel y con Javier. Pues no sé, yo Javier, creo que te lo cedo puedo la aguantar. palabra, que creo que tiene ganas. Te agradezco porque no podría decir más alto y más claro que no comparto ni una de las palabras. No me que acaba de esperaba decir menos Miguel. hoy. No, bueno, pero es que no se puede decir esas cosas tan alegremente. No, Yo creo que uno perdona, puede decir no me que... digas lo que puedo o no puedo decir en un programa. ¿Me dejas acabar? Eso sí te lo voy a pedir. No te voy a permitir que me digas lo que puedo decir. Di tú tu opinión y acabaremos bien. ¿Me dejas No, acabar? de verdad, ¿eh? Cuando estamos hablando de la pobreza y la marginación y la inequidad, no sirve que uno venga con ideas panfletarias en las cuales tú dices que eres el mejor líder político del mundo, un señor cuya única función es atacar al Estado, que obviamente tendría sus errores lógicos, obvios y manifiestos en Argentina. Pero usted sabe la realidad que vive Argentina, usted conoce la realidad que vive Argentina, porque yo la conozco perfectamente y creo que estábamos hablando sin conocimiento ni económico ni de causa. Claro. Mira, ¿ya sabes qué pasa? Que a mí me gusta fijarme en los datos que ofrece siempre Naciones Unidas. Efectivamente. Ay, las Naciones Unidas como dato, de verdad. Sí, claro, es que es la única que te puede darnos datos fehacientes y fiables. A no ser que tú seas libertaria y no tampoco creas que Naciones Unidas... Absolutamente libertaria. Bueno, ¿me dejas hablar o...? Os pido, sí, por favor, pero lo que sí le voy a pedir es respeto, Alma, y él no lo ha tenido. Por lo tanto, yo me puedo subir al mismo carro. América Latina. Decir que en América Latina Milei es el modelo a seguir es una barbaridad que yo hacía mucho tiempo no escuchaba. Me alegro que la escuche de mi boca. Ha dicho que Milei es el líder político más importante y el líder del siglo XXI o algo parecido, creo que has comentado. Bueno, The Economist no piensa como usted. En América Latina tenemos la suerte de tener auténticas personas que han trabajado por el bienestar del continente. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces mira, si eres libertaria, pero nada más que se vale tus ideas... Disculpa, llevo mucho tiempo en los medios de comunicación y nunca he tenido tal desagradable situación. Te agradecería, y a los telespectadores también, y les pido disculpas por la parte que me toca, que por favor nos respetáramos en los ideales políticos, personales y religiosos. Ya está. Te dejo 20 segundos, Javier, y nos vamos a Miguel Ángel, ya está. No, dejo a Miguel Ángel porque no tengo nada más que decir. Gracias. Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una idea muy clara de Argentina. País, yo no soy argentino, pero país que conozco muy bien. Yo no soy libertario, yo soy liberal. Yo sí creo que Milei era necesario en Argentina, pero realmente no sé si Milei es realmente el Dios salvador o no, pero era necesario porque el problema que tiene Argentina es un problema de corrupción endémica que está arraigada en todos los ramos de la población, y la única manera de erradicar ese tipo de corrupción que te impide a un país que es rico en todo tipo de recursos naturales, te impide que la gente, o sea, que te lleva a que la gente pase hambre. Sí, eso es una cosa totalmente incompatible, donde el kirchnerismo, que se autodenominaban peronistas, que ya estaba mal, pero es que los peronistas los peronistas no tenían nada que ver con la familia de Kirchner, que bueno, yo los tacharía cuando menos de medio ladrones o ladrones enteros. Habían dejado un país destrozado, donde ya se aliaban con los de Podemos porque en algún sitio tenían que aliar, pero es que la única explicación sería somos nosotros y para nosotros, y eso había llevado al pueblo argentino a una situación. Yo recuerdo una vez estando en Buenos Aires con un amigo mío que fui a pagar y me dijo para. Y de repente me empieza a discutir con la cajera el tipo de cambio. Y al acabar pagué lo que me dijo mi amigo, porque ya no me enteré ni lo que estaban negociando el precio. Le digo, mira, macho, yo tengo un MBA en una gran escuela de negocios. No vale para nada. El MBA se hace aquí viviendo todos los días. Es decir, el conocimiento que desgraciadamente estáis sometiendo vosotros, o estáis sometidos vosotros a vivir de todos los días, soporta cualquier cosa que me puedan haber explicado o que yo explique a los estudiantes de los MBAs. Entonces, me parece alucinante. ¿Milei puede erradicar eso? Bueno, yo creo que lo que se necesita, obviamente, es un cambio radical. Lo que pasa es que yo creo que dentro de las propuestas que ha hecho Milei
algunas de ellas son un poco irracionales, como por ejemplo quitar el Banco Central. Eso en una situación como la que hay ahora mismo en el mundo no lo puedes descontextualizar. Es decir, el otro día me preguntaban en una entrevista en Argentina, me preguntaban qué importancia podría tener Milei dentro de la política exterior de Argentina. Y digo, pues mire, desgraciadamente ninguna, porque cuando el país ocupa el puesto 60 en el PIB por poder adquisitivo, pues puede ser el político mejor del planeta, pero gobiernas un país que es irrelevante en el mismo. Cuando tu país ocupa el puesto 36 en los niveles de pobreza, pues tampoco tus opiniones no pueden hacer nada. Ahora bien, puede hacer muchas cosas y si las hace bien, puede hacer que el país vuelva a una situación de racionalidad que obviamente ha perdido con unos gobiernos totalmente fuera de control. Voy a decir una cosa que a algún argentino le puede inclusive molestar. En esta vida hay países que uno veta porque te ha pasado algo. Bueno, pues a mí me pasó en Argentina. Yo no hago negocios en Argentina hace más de 25 años porque con el gobierno de Rúa me robaron, literalmente. O robaron a la empresa que yo dirigía. Entonces, eso te lleva a que, que haya que cambiarlo. Ahora bien, ¿todo lo que dice Milei es planteable? Pues yo creo que no. ¿Todo lo que dice Milei es razonable? Pues yo creo que no. Pero bueno, algo hay que hacer, obviamente. Es decir, lo que no puede seguir Argentina es como estaba. Igual que se critica a Bukele en El Salvador, pero lo que no podía ocurrir es que un grupo de pandilleros gobernase un país. Eso no podía. Dices tú, esto va en contra de los derechos humanos. No, pues lo que dice Bukele, ya, pero en contra de los derechos humanos son los que por tener un Uber le pagas 400. Javier, si no estás de acuerdo, lo siento, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. En El Salvador, el que quería tener un Uber le pagaba a las malas $400 mensuales. Claro, pero es que tenemos que... Javier, el problema son las reglas de juego. Javier, te voy a pedir muchísima brevedad, ¿vale? Y voy a terminar contigo. Brevísimo. El tema de Bukele, las reglas de juego, es que no vale acabar con la delincuencia de cualquier manera. Perdón, hay que cumplir las reglas de juego y, por supuesto, los derechos humanos y las normas de derecho internacional en relación a los derechos humanos, por supuesto. Por tanto, Bukele, de nada me importa que acabe con la delincuencia si lo hace como lo hace, a base de actitudes totalmente que no son legales. Y, por otro lado, me gustaría leer un dato. Más del 50% de las familias en Argentina hoy viven por debajo del umbral de la pobreza. Y la mejor política de Milei es hablar de ¿qué? De la inversión extranjera, de los negocios. A mí me preocupa, y por eso discrepo profundamente de lo que, como estamos hablando en el día de hoy, me preocupa trabajar por los que están abajo, por ese 50%. ¿Qué hacer para acabar con la pobreza en ese grupo tan amplio de ciudadanos? Y por eso veo otros modelos, como el de Lula, que me gusta. Me gusta acabar con 10 millones de pobres. Me gusta que salgan de la pobreza 10 millones de personas. Bueno, simplemente voy a acabar con esto. Milei se ha encontrado con toda esa pobreza, con toda esa casta política y con toda esa desvergüenza de 40 años de corrupción. Por lo tanto, ahora toca arreglarlo y en ello estamos. A ver si es verdad. Hablamos dentro de un año, ¿vale? ¿Te parece bien? Nos entracamos. Me encantaría. No, dentro de un año. Os emplazo a los tres dentro de un año. Javier y Gisela enfrentados y Miguel Ángel ahí intentando mediar entre los dos. Miguel Ángel Temprano, Javier Esguevilla, Gisela Turazzini, gracias. A vosotros y disculpar, a veces el directo es lo que tiene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós, muy buenas noches a todos. Adiós. Vámonos a una pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con el análisis cuando queda un poquito más de media hora para que termine la cotización en Wall Street.